Sin duda es importante porque esa valoración que dé el periodista de tal o cual tema, pues permite ubicarlo también dentro de las prioridades de la ciudadanía, ¿no? Como materia de información. Por cierto, nosotros somos parte de la cadena internacional Caracol América y una de las informaciones que tiene regularidad en lo que significa la oferta noticiosa de nuestra cadena aliada es, por ejemplo, la información relacionada con estos procesos de titularización o emisión de obligaciones de tal o cual empresa colombiana. Esto es materia de titulares, de desarrollo informativo, con mucha regularidad en el país hermano, cuya información, les reitero, nosotros difundimos también aquí a través de la cadena W y Caracol América. Esto no pasa en los medios de comunicación ecuatorianos. Estas noticias son lo último que se puede encontrar en las portadas de los diarios, de los titulares de los canales de televisión, en los informativos radiales. Y hace poco, por cierto, se dio a conocer una información que a nosotros nos llamó la atención relacionado con la decisión de la Compañía de Cervezas Nacionales, la principal empresa cervecera en el Ecuador. Inició una oferta pública para adquirir 100% de las acciones en circulación emitidas por otra empresa, Andina, la segunda mayor cervecera del país. La oferta para comprar acciones OPA, le dicen, ¿no? En Andina se ha realizado un precio de 36,25%, 36, entiendo, dólares 25 centavos por acción. Esto no es muy digerible, ingeniero, para los medios de comunicación y mucho menos aún para la ciudadanía. ¿Cómo vamos haciendo este tipo de noticias, este tipo de información relacionada con la situación, la circunstancia, el desenvolvimiento de nuestro aparato productivo mucho más digerible para el país, ingeniero? A ver, yo quiero contestar su pregunta en dos partes, tal como me las ha planteado. Primero, la participación de los medios de comunicación en este tipo de noticias. Lamentablemente en el Ecuador la primera noticia es la política. Y la mala política. Y la mala política, sí. Pero las buenas noticias, que son estas, no se las da la importancia que se merecen. Y usted verá, y tengo que hacer una pequeña crítica a los medios escritos. Las noticias de este tipo están en segunda plana y en unos tamaños que demuestran que no tienen la importancia. No se les da una valoración adecuada a esto, que se merecen, ¿no? Pero por otro lado no se entiende, y por eso es que el país no se desarrolla, que un país crece de lo micro hacia lo macro. Es imposible que un país crezca de la macro hacia lo micro. Un país crece al revés. El sector empresarial es el que le da crecimiento a un país, porque genera empleo, genera desarrollo, genera productos de exportación, genera divisas. Ese es el proceso normal en un país normal. Con relación a su segunda pregunta, el tema de la cervecería nacional es proceso perdón que sea redundante, de un proceso de globalización que se está dando a nivel de las empresas. Muchos sectores, como el cervecero, el tabacalero, en alimentos se está dando mucho, se están concentrando en grandes empresas multinacionales. Hay otro sector que quiero mencionar, es el cementero, porque tiene relación con lo que voy a mencionar, que han sido adquiridos por grandes empresas multinacionales. Ese es el caso de la Cervecería Nacional y la Cervecería Andina, que eran parte del Grupo Bavaria de Colombia, las dos, y el Grupo Bavaria de Colombia a su vez fue vendido al Grupo Ambev, es un grupo holandés, que compró esa compañía y por lo tanto ha decidido recomprar todas las acciones que estaban circulando en los mercados en los que ellos entraron. Este es el caso del Ecuador. Yo no le veo a esto como un caso de excepción, es un caso normal y que va a seguir sucediendo. Lo que pasa es que en el Ecuador yo no encuentro otros sectores que sean sujetos de este proceso, de descentralización. Y fue uno, por ejemplo, el cementero, por eso quería hacer relación. Usted recordará que la Cemento Nacional era una empresa nacional que también cotizaba en bolsa, fue comprado por el Grupo Holcim, y el Grupo Holcim decidió de comprar todas las acciones y se volvió un grupo multinacional. Pasó en el pasado, por ejemplo, con Nestlé. Nestlé compró algunas empresas, inclusive compró una pequeña parte de la Universal, ¿sí? Y así ha sucedido en otros sectores. Yo creo que eso es parte del proceso de globalización y se seguirá dando. Pero por otro lado, esos recursos que reciben los accionistas
pueden seguir circulando en el mercado a través de otros instrumentos. Y justamente de empresas que empiecen a abrirse, porque van a haber empresas que les interese abrirse. Yo le voy a poner un ejemplo. La única empresa que realmente funciona en el mercado en el Ecuador es Supermercados La Favorita. Cotizan sus acciones todos los días, tiene 6.000 accionistas. Y esas acciones se cotizan, si uno quiere vender una acción, en 5 minutos la vende. Y si uno quiere comprar una acción, en 5 minutos la compra. Con reglas del mercado bastante transparentes. Y entonces, ¿qué digo yo con esto? Estos procesos de concentración de algunas empresas, por el proceso de globalización, permite que esos recursos se inviertan en el mercado. Y ojalá aparezcan entonces otros instrumentos que permitan a estas personas invertir su dinero. Casos como el que usted menciona de este grupo empresarial constituyen la excepción antes que la regla a nivel de dinámica de la bolsa de valores, donde más bien tiene una mayor dinámica y fluidez, digamos, la comercialización, por ponerlo en unos términos, si no estoy expresando correctamente, me disculpa, ingeniero, de papeles del Estado, por ejemplo. Ingeniero, dicen que el tamaño de un país se mide por cómo se desarrolla o cómo trabaja o el dinamismo que tiene su sistema bursátil. Definitivamente y penosamente en el Ecuador, yo diría que el 90% de las transacciones que se hacen en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil son de papeles del Estado. Es muy penoso decirlo. Fíjese que ayer nomás había una noticia en la prensa de que el Estado tiene un déficit de caja de 300 millones y que va a vender papeles al Seguro Social. Y eso es a través de la bolsa, ¿sí? De las bolsas, por 700 millones. Esa es una cifra que en papeles del sector privado se podría vender en unos 3 o 4 años. Entonces es penoso que eso suceda. Pero por otro lado, tampoco se ha permitido que empresas que están en manos del Estado, por ejemplo las telefónicas, las empresas eléctricas, entren al sistema de mercado y que lo podrían hacer perfectamente. Nosotros ya estamos trabajando con alguna empresa y es público y por eso lo vuelvo a mencionar, el caso de Andinatel. ¿Le faculta la ley a cotizar en bolsa? Mire, hay que hacer unas reformas y por eso no se ha hecho todavía, pero como son empresas que se les puede considerar del sector privado porque ya están en manos del Fondo de Solidaridad desde hace algunos años. Acuérdese que esas 2 empresas telefónicas iban a privatizar y como con ese pretexto se los transfirió al Fondo de Solidaridad y se creó con ese propósito el fondo. Ya son empresas de carácter privado que podrían salir a bolsa con unas pequeñas reformas que hay que hacer a la ley. Pero, por ejemplo, eso sería un ejemplo claro de papeles de una empresa que es rentable. Andinatel es una empresa rentable, no Facilitel, ¿sí? Bien manejada, demuestra que es una empresa manejada con notación privada, donde introducir prácticas de gobierno corporativo, y a eso quiero ir, le podría ayudar inmensamente a cotizar sus papeles y a que esos papeles sean líquidos en el mercado. ¿Y cómo democratizar la propiedad de ese capital accionario? Para que no se concentre únicamente en determinados intereses, en determinados grupos, ¿o no es posible salirse de ese esquema? Mire, es posible que bajo un buen esquema de mercadeo, llamémoslo así. Lo que los políticos dicen, ¿no? La capitalización popular, algo así le llaman, ¿no? La capitalización popular de las empresas públicas, algo que lo menciona con mucha facilidad, con mucha retórica, pero sin precisar en aquello. Sí, pero lo importante ahí, señor Pillajo, es que haya un proceso de educación a la población previa a salir con esos papeles al mercado, justamente con la intención de empezar a crear una cultura bursátil. Imagínese lo que sería que en los colegios, en las universidades, se les empiece a vender a los chicos acciones de Andinatel, ¿ya? Y que empiecen a jugar con esas acciones, comprar, vender, guardarlas, cobrar sus dividendos. Entonces empezaríamos realmente a crear esa cultura bursátil. Claro, nuestra única posibilidad de inversión para los ecuatorianos comunes y corrientes es el banco, ¿no? El banco, poner la ratita en el banco, los intereses que genere, en fin. Lastimosamente es el banco y no es un mecanismo de inversión. Porque ni siquiera es la inversión, o sea, así masiva en proyectos productivos, en microempresas. Son determinados y muy esporádicos los casos de inversiones en pequeños proyectos, microempresas, que tienen ese contingente interés, ¿no? Y que tienen éxito en su desenvolvimiento. Mire, el mercado bursátil más desarrollado del mundo es los Estados Unidos. Alguien me decía el otro día en son de broma, me decía, si Marx resucitara hoy día, se encontraría que su proyecto
ha dado resultado en los Estados Unidos, porque el país que tiene el capital más democratizado es los Estados Unidos, a través de las bolsas de valores de los Estados Unidos. Cualquier persona puede comprar, vender. Y el mecanismo de ahorro en los Estados Unidos, usted ve en la clase media de los Estados Unidos, la mayoría de la gente invierte en la bolsa. Y no solo eso, sino que los planes de pensiones, que esa es una deficiencia que tiene el sistema ecuatoriano, los sistemas de pensiones que no han sido abiertos, a pesar de que la Constitución ya lo permite y que está en manos del Seguro Social, invierten esos dineros en la bolsa, en fondos que manejan acciones de empresas. Entonces, esa sería por eso decía yo que comenzar con alguna, UNITA, ojalá UNITA, por ejemplo, vuelvo a insistir, Andinatel, permitiría empezar a crear esa cultura bursátil en el país, y que fondos de pensiones, fondos de grupos de amigos que quieren reunir $10,000 y decir vamos a comprar acciones y vamos a jugar en la bolsa, permitan entrar a cotizar y a comprar y vender acciones. Ojalá haya una empresa que nos permita hacer. Pero para esto, vuelvo a insistir, el programa de gobierno corporativo es el instrumento, porque la gente dirá, yo confío en esta empresa, el riesgo de invertir, la palabra riesgo aquí es muy importante, el riesgo de invertir en esta empresa es menor, claro, porque está bien manejada. ¿Y se podrá dar una valoración de esto de acuerdo a la información que posea, los estándares de eficiencia, de competitividad de la empresa, a los niveles gerenciales y administrativos que pueda presentar esa empresa para una persona decidir si puede o no arriesgarse a invertir su platita ahí? Así es, y básicamente se da por la publicación, porque esa es la palabra que hay que hacer, de la información transparentemente, que es el resultado de un manejo transparente y de una organización bien definida. Y en este aspecto yo voy a ser insistente en algo que mencioné, la palabra dirección. La palabra dirección significa definir políticas, definir un camino, definir unos objetivos de largo plazo. Y en las empresas es indispensable que los empresarios entiendan que a veces hay que dejarse asesorar. Una de las cosas que propone el sistema de buen gobierno corporativo, el programa de buen gobierno corporativo, es el establecimiento de directorios en las empresas, directorios profesionales, y ese es uno de los objetivos del programa, formar directores para el futuro.